Lick, perdón, ¿en qué parte está esto? La guía, Ajá. ahorita vamos a ver, Jorge. Ahorita les voy a... Yo creo que ya pueden visualizar la pantalla, ¿verdad? ¿Ustedes me confirman? Ah, no, perdón, yo creo que no A les ver. había compartido. Aquí solo estoy grabando. Bueno, ahorita sí vamos a ver. Perdón. Aquí ahorita les voy a mostrar. Ahí sí creo que ya empieza a visualizarse lo que yo Sí, ahora estoy. sí se mira. Ok, muy amable. Vamos a verificar. Estamos aquí estamos en la plataforma. Aquí estaba revisando quiénes han subido las tareas. Este fin de semana espero poder terminar de empezar, mejor dicho, a calificarles, ¿verdad? Todo para que ustedes tengan. Igual el laboratorio de transformación, yo se los voy a compartir ya resuelto para que ustedes puedan verificar, ¿verdad? Entonces, ahorita les confirmo, están en material de aprendizaje, en el contenido del examen final. Y acá en la sesión del 26 de septiembre está la guía, ¿verdad? Aquí tienen la guía, tienen un ejemplo de transformación, tienen la diapositiva y aquí ustedes encuentran esa parte, que es esta guía, la que ustedes tienen, ¿verdad? Entonces aquí dice, ¿verdad? El tema de desarrollar es sociedades de emprendimiento. El trabajo aquí yo se los voy a corregir, yo creo que esta no es, vamos a ver, no. Voy a verificar cuál fue la que yo les compartí. Esa es la del año pasado, que dice que es de forma impresa. Les verifico si fue esa o se las voy a corregir. Ok, aquí sí tienen ustedes actualizada, ¿verdad? Entonces solo dice qué es lo que deben ustedes pues presentar. Pues introducción, mínimo una hoja. El capítulo 1, marco teórico, antecedentes del tema, mínimo 2 páginas. Entonces ustedes buscan, ¿verdad? Cómo surgió, ¿verdad? ¿Quién tuvo la iniciativa o por qué? Es que ahora tenemos las sociedades de emprendimiento y ustedes pues ya pueden colocar sus antecedentes del tema, ¿verdad? Luego tenemos el capítulo 2, que es el marco conceptual, ¿verdad? Entonces dice desarrollar el tema sociedades de emprendimiento en Guatemala. La definición debe colocar su definición personal de lo que entiende y características de las sociedades de emprendimiento, ¿verdad? ¿Qué objetivos tienen? ¿Cuáles son las funciones? ¿Qué ventajas y desventajas? ¿Qué características tienen los socios que integran la sociedad? La base legal, ¿verdad? Trámites a realizar en el registro mercantil y la SAT. Y elaborar una infografía que ejemplifique los trámites, vamos a colocar acá, a realizar en el registro mercantil. El capítulo 3, si ustedes encuentran algunos ejemplos, ¿a qué me refiero? Bueno, ¿qué tipos de empresas están ya inscritas bajo el régimen de sociedades de emprendimiento? ¿Verdad? Aquí no hay una cantidad con dos empresas que ustedes coloquen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la sociedad, qué sé yo, de pasteles o de ropa típica, porque por lo regular son cuestiones así, pues artesanales las que están bajo este régimen, entonces ustedes colocan ahí, ¿verdad? Ahí se dedica, tiene tanto tiempo y todo lo que ustedes puedan encontrar, ¿verdad? Y la bibliografía o e-grafía, que va a ser más, creo yo, que nos orientemos a e-grafía, porque todo pues va a estar, que les... información de Internet, ¿verdad? Emplear las normas APA, y esa es otra de las condiciones, pero yo les hacía mención, estamos por acá. ¿Qué normas APA? Pues ustedes acá en referencias en su Word tienen la parte de las normas APA, solo le dan insertar cita, ¿verdad? Agregar nueva fuente, por ejemplo, porque es ¿qué? Las normas que yo utilizo para poder citar y aquí les aparece, ¿verdad? Si ustedes encuentran un documento de sitios web, si ustedes se encuentran de pues algún periódico, libro, artículo de revista, artículo de periódico, y conforme ustedes van colocando, aquí les pide el autor y toda la información, simple y sencillamente la colocan en esta área, le dan a aceptar y ya tienen ustedes citado, ¿verdad? Eso es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Conclusiones y recomendaciones. Por cada conclusión, por favor, tienen que colocar una recomendación. Mínimo tienen que haber 5,
¿verdad? Y tienen que tener esa relación. En los anexos ustedes van a colocar, por ejemplo, la infografía debería de ir en anexo. Si ustedes quieren crear alguna tabla, algún cuadro comparativo o alguna información que le dé soporte a su trabajo, entonces lo colocan en anexo. Observaciones, dice fecha de entrega 31 de octubre o 7 de noviembre. Aquí teníamos ya la fecha, ¿verdad? Se informará en clase, el trabajo debe realizarlo de forma individual. Eso es lo que tenemos y eso es lo que ustedes ya tienen en material de aprendizaje pues en la plataforma. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda. Ya con lo que acabamos de observar, ¿ok? Entonces, miren, no es un trabajo exageradamente grande lo que yo quiero que ustedes investiguen. Lo que me interesa es que ustedes lean, que ustedes conozcan del tema y que ustedes puedan llegar a una conclusión, ¿verdad? De este tipo de sociedades. Como les comentaba, pues de igual forma vamos a tocar algunos puntos ya el último día de clases respecto al tipo de sociedades de emprendimiento, ¿verdad? Pero yo no veo mayor complejidad en el trabajo, no tienen que desarrollar ningún caso práctico, ¿verdad? Simple y sencillamente la teoría y que ustedes vayan a ir pues realizando ahí su trabajo, ¿verdad? Esa es la guía. Quien cumpla con todos los aspectos que están planteados en la guía y que no haga una copia textual de lo que encuentre, entonces va a tener sus 5 puntos netos ya del examen y de la zona si así lo consideramos, ¿verdad? Y si no, pues solo sobre el examen o también incluye la zona, ¿verdad? ¿Alguna duda? No, Lick, por el momento no, muchas gracias. Ok, gracias. Entonces, lo que yo les... Sí, Jorge, cuénteme. Creo que Jorge también abrió su micrófono. Sí, Lick, pero ya no, ya me había quedado todo bien, no tengo pena, Ok, gracias. bueno, entonces lo que sí les recomiendo, jóvenes, es que por favor empiecen ya con su trabajo, ¿verdad? De igual manera, si yo encuentro también un trabajo que sea exactamente igual al de otro compañero, a los 2 o a los 3 o a todos los que estén involucrados, me veré en la también penosa tarea de colocar 0, ¿verdad? Entonces, sí necesito que ustedes trabajen su propia investigación, ¿verdad? No creo yo que pues todos, por eso les decía que con sus propias palabras ustedes van a definir qué es para ustedes sociedades de emprendimiento. No puedo creer que los 20 y pico entiendan lo mismo, o que 5 entiendan lo mismo, o que 2 entiendan lo mismo, ¿verdad? Entonces, sí tiene que tener todas esas características, por eso les comentaba, de entregarlo el día 31, pues para mí mucho mejor, porque entonces me va a permitir revisar, leerlos tranquilamente, ¿verdad? Si no, de igual forma, no hay ningún problema el día del examen y entonces yo también estaría ahí pues trabajando arduamente para poder calificarles y que ustedes tengan su nota final del curso a más tardar el día, si ustedes se evalúan día 9, a más tardar el día 12 de noviembre, pues ustedes ya estarían conociendo la nota final del curso, ¿verdad? Bueno, entonces pues así haciendo una breve recapitulación del trabajo final, entonces vamos a dar paso a la actividad del día de hoy. El día de hoy, pues vamos a hacer un repaso del tema de la semana anterior que platicamos sobre pues la fusión por absorción, ¿verdad? Y vamos a desarrollar el laboratorio que yo les compartí el día de ayer y vamos a trabajar de igual forma. Ya esta semana a ustedes les queda un laboratorio y ustedes lo suben pues a la plataforma y ya. Con eso estaríamos casi que finalizando pues los temas, ¿verdad? Entonces, pues de algunas características que vimos de la fusión es que existen 2 sociedades, ¿verdad? Que quieren integrarse. Una sociedad va a asumir la dirección o la administración de la otra, ¿verdad? Y mantiene su identidad. La empresa o la sociedad que es absorbida va a desaparecer, ¿verdad? Ya no va a existir. La empresa que es absorbida sacrifica su identidad, dice por acá, todos los bienes, derechos y obligaciones pasan a la sociedad que mantiene su identidad. Vimos o hemos estado platicando o viendo, mejor dicho, ¿verdad? Que por lo regular una sociedad anónima es la que se queda pues asumiendo la dirección del negocio, ¿verdad? Absorbe a una sociedad colectiva, a una sociedad de responsabilidad limitada y así es lo más común que podemos observar. En la práctica, pues no he visto que una sociedad colectiva, por ejemplo, asuma una sociedad anónima, ¿verdad?
Es muy poco común, o como les digo, en experiencia no he podido observar eso, ¿verdad? Entonces, pues ustedes también trabajaron parte de la base legal. Quiero que me cuenten las personas que ya subieron su infografía, si no estoy mal, tienen hasta la medianoche del día de hoy para poder hacerla. ¿Qué es lo que me pueden platicar de la parte de pues la base legal, ¿verdad? Algunas características o algo que les haya llamado la atención. ¿Y puedo opinar yo? Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día, Jorge, cuénteme. Fíjese que a mí lo que me dio duda, o bueno, eso es como una parte de duda. Uh-huh. La parte en la que decía, si no estoy mal, es en el artículo 159, si no estoy mal, o algo así. Uh-huh. En donde decía de que si un socio no estaba de acuerdo con la fusión, que se podía, digamos, retirar, pero él tenía que seguir con las obligaciones. Eso me quedó un poco de duda. Ah, bueno, está bien, Jorge. Entonces, ahí hablamos de la responsabilidad que no cesa, ¿verdad? Que hemos venido platicando. ¿A qué se refiere eso? Bueno, cuando se hace un trámite o de transformación o de fusión, pues se hace una convocatoria para una asamblea y entonces se exponen los puntos, ¿verdad? Y todos los socios de común acuerdo deben votar, ¿verdad? En este caso, y decidir si realmente les conviene o no hacer la transformación, la fusión en este caso. Pero, por ejemplo, se puede dar el caso en el que uno de los socios diga, miren, la mayoría, como es de forma democrática, ¿verdad? Entonces ahí sí que literalmente la mayoría gana y podemos decir, bueno, miren, pues ustedes, la mayoría está de acuerdo con fusionarse con la otra empresa, pero yo no, ¿verdad? Entonces yo decido mejor retirarme, ¿verdad? Ya no sigo acá. Entonces, al momento de hacer todos los trámites contables, vimos que, por ejemplo, me puedo retirar, pero primero tengo que asumir la responsabilidad que yo contraje cuando inicié. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, si hay alguna pérdida, entonces definitivamente antes de a él hacerle el reintegro de su capital, tendrá que pues asumir esa parte y sacrificar parte de su capital para poder compensar esa pérdida que hay. Por el contrario, si al momento de la fusión se da una ganancia, pues él estaría ganando, ¿verdad? Y se estaría incrementando su capital. A eso es a lo que se refiere ese artículo, Jorge, ¿verdad? Responsabilidad que no cesa en todos los casos significa que yo me puedo retirar, pero previo a retirarme vamos a hacer todos los trámites contables y si yo tengo que asumir parte de alguna de las pérdidas, definitivamente mi capital se va a ver afectado. De lo contrario, ahora si no hay ningún movimiento en contra, por decirlo así, entonces pues estaría yo retirándome pues con mi capital, ¿verdad? A eso es a lo que se refiere. Creo que alguien comentó por acá. ¿A qué se refiere que cambiaban de sociedad, pero mantienen su personalidad jurídica? Ok. ¿Estamos ahí, Jorge? ¿Sí? Ok. ¿A qué se refiere? Bueno, cambian de sociedad. Vemos acá, por ejemplo, en la parte de las características que yo les comentaba por acá. Se refiere a que una dice la empresa que es absorbida sacrifica su identidad, es decir, que desaparece. Y la empresa que mantiene, ¿verdad? O que se queda, ¿verdad? Manejando la identidad. Si ustedes se recordarán, la semana pasada trabajábamos, no recuerdo el ejemplo, pero eran las Torres S.A. y otra sociedad colectiva. La sociedad colectiva la anulamos, es decir, que cerró todo, pero la sociedad que absorbe los bienes, derechos y obligaciones de la otra mantiene su identidad, se queda trabajando como sociedad anónima, ¿verdad? Ahí no sufre ningún cambio su personalidad jurídica, que es lo que dice personalidad jurídica o es únicamente ese nombre, ¿verdad? En ese caso, Las Torres, sociedad anónima. El otro decía, creo que los apellidos de los socios, sociedad colectiva, sociedad de responsabilidad limitada. El nombre de la sociedad es esa personalidad jurídica y se mantiene porque ahí no hacemos ningún otro movimiento. El nombre prácticamente es a lo que hacemos referencia. No sé, Gustavo, si ahí aclaro su duda. Ok. ¿Algún otro comentario o alguna otra duda de la base legal? Disculpe, es que no es duda, sino fíjese que yo creo que usted subió esto de la infografía el día martes o lunes, si no estoy mal. Ajá. Entonces yo lo hice en la noche del día que usted lo subió,
pero cuando leí lo de la actividad decía que era el artículo 256 al 266 y yo se lo hice así, y el jueves o viernes que lo subí, creo que había modificado lo de los artículos y no me di cuenta hasta cuando ya lo había subido. No sé si hay algún problema ahí. No, no hay ningún problema porque ahí usted hasta abordó otros temas. Sí, y la verdad sí tenía un poco de duda porque cuando lo estaba haciendo también le consulté a un compañero de que si hiciera hasta ese artículo, porque al momento de leerlo sí como que no muy capté los conceptos de los que seguían, entonces dije yo, bueno, no sé si será así, igual por eso le estoy preguntándole, disculpe. No hay ningún problema, Joana. Ahí fue un error de teclazo cuando les coloqué la instrucción en la tarea, pero en la presentación anterior sí estaba efectivamente, ¿verdad? Esta parte en donde estaba la base legal y teníamos pues prácticamente qué artículos eran los que tenían que trabajar. Del 256 al 262 lo platicamos en clase, ¿verdad? ¿Qué artículos eran? Que era todo el capítulo de la fusión. Y entonces ahí sí me disculpo, solo fue cuestión de que acá en lugar de colocar el 2, les coloqué el 6, ¿verdad? Entonces, pero ahí no hay ningún problema. Quien lo haya hecho hasta el 266 como estaba la instrucción inicial, pues no hay ningún problema, porque abordó prácticamente todos los artículos, ¿verdad? No se preocupe por eso, ¿sí? Ok. ¿Alguna otra duda? Respecto a la base legal, ¿verdad? Los tipos de fusión, pues habla ahí de la fusión por absorción, que es la que estamos trabajando, en donde una empresa asume o está absorbiendo prácticamente otra. Y la fusión por integración o consolidación, que es el tema que nosotros vamos a desarrollar la siguiente semana, ya nos habla que, por ejemplo, se fusionan dos sociedades, pero ahí sí automáticamente desaparecen las dos y le dan vida a una nueva, ¿verdad? Entonces ellos ya no quieren saber nada del giro comercial anterior y entonces ahora, ¿verdad? Están creando una nueva. Eso es lo que vamos a ver la siguiente semana. Bien, entonces espero que no haya pues alguna duda ahí respecto a la base legal, ¿verdad? Que ustedes tenían ahí su tarea y entonces vamos a darle continuidad ya a nuestra clase, ¿verdad? Entonces, acá yo les hago también el procedimiento en la empresa que es absorbida, es decir, que es la empresa que va a desaparecer. Acá está un poco más específico de cómo lo vimos la semana anterior. Y como primer punto, pues tenemos que leer nuestro enunciado, tenemos que realizar el esquema del capital. Esto es muy importante porque nos va a permitir identificar si hay alguna variación o no, de acuerdo a lo que nos están reconociendo, ¿verdad? Comparar capital de la sociedad que será absorbida con el capital que se le reconocerá. El punto número 4 es realizar el cierre de las cuentas de pasivo y activo, realizar la distribución de pérdida o ganancia, esto únicamente si fuera necesario. Puede hacer que no se dé ni pérdida ni ganancia, entonces omitimos este paso número 5. Y luego realizar el reintegro del capital a los socios, ¿verdad? Luego tenemos el procedimiento en la empresa que permanece en la fusión, ¿verdad? Es decir, que es la empresa que está asumiendo la dirección del otro negocio. El primer punto es registrar el capital suscrito por efectos de la fusión. El punto número 2 es realizar el registro de la absorción de bienes, derechos y obligaciones de la empresa que es absorbida. Realizar el libro mayor, falta aquí, lo vamos a corregir de una vez. ¿Verdad? Aquí vamos a ver libro mayor y realizar el balance general. Registro de la absorción de bienes, derechos y obligaciones de la empresa que es absorbida, realizar el libro mayor y realizar el balance general, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que realizar. Y no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario al respecto. Bien, entonces este fue el laboratorio que yo les compartí el día de ayer para que lo tuvieran pues preparado ya en imagen o impreso en el mejor de los casos. Y pues tenemos acá la información general. Dice la Perfumería y Compañía Limitada y Distribuidora de Fragancias Sociedad Anónima han decidido fusionarse a partir del 1 de julio del presente año.
Las dos sociedades se dedican a la venta de perfumes y lociones para dama y caballero. La sociedad anónima absorberá a la sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, significa que la perfumería desaparece y quien queda asumiendo todo no va a cambiar su personalidad jurídica, la sociedad anónima. Entonces, aquí estamos como dándole vida prácticamente a la parte legal que tenemos en los artículos del Código de Comercio. Dice, el capital autorizado de la sociedad anónima es de 800,000 quetzales, integrado por 600 acciones ordinarias y 200 acciones preferentes a un precio de 1,000 quetzales cada una. El capital suscrito y pagado antes de la fusión es de 300 acciones ordinarias y 100 acciones preferentes. Los socios de la sociedad absorbida recibirán en total 150 acciones ordinarias y 15 acciones preferentes. Elabore las partidas de cierre en la sociedad que desaparecerá y las operaciones de la absorción en la sociedad anónima. Deberá elaborar también el balance general después de las operaciones anteriores en la sociedad anónima al 1 de julio del año 2000X, ¿verdad? Los balances generales de ambas sociedades al 30 de junio del presente año, detallados antes de la información. Acá está detallados a continuación, le vamos a colocar. Son los que se deben utilizar para elaborar las partidas de la fusión por absorción, ¿verdad? Entonces, aquí están los balances. Y entonces, como ustedes pueden observar acá, pues ya nos dan los dos balances, ¿verdad? Tienen activo, pasivo y capital. Y algunos rubros, pues los tiene una empresa y otros, pues no los tiene, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Pues ya aquí identificamos también otra de las recomendaciones que yo les puedo dar es que podamos observar si hay alguna pérdida o alguna situación que nos pueda ayudar. En este caso, pues en la sociedad de responsabilidad limitada, que es la empresa que va a ser absorbida, sí existe una pérdida. ¿Ven? Entonces acá también tenemos, esto es clave, ¿verdad? Esta pérdida, pues nosotros la vamos a tener que distribuir. Bien. Entonces vamos a ver. Como primer punto, dice en la parte del procedimiento, pues ya le dimos lectura al enunciado, realizar el esquema del capital. Eso es muy importante para que nosotros podamos analizar qué es lo que está sucediendo. En este caso, de acuerdo a lo que dice el esquema, ¿verdad? La información, dice que antes de la fusión, la sociedad distribuidora de fragancias S.A., creo que se llama, tiene 800,000 quetzales de capital autorizado, ¿verdad? Así inició esta sociedad. Dice que tiene, pues, 300 acciones comunes a 1,000 quetzales y 100 acciones preferentes. Ese es el capital suscrito y pagado. Con la fusión, a los socios de la sociedad de responsabilidad limitada se les va a reconocer 150 acciones ordinarias y 15 acciones preferentes. Recordemos que comunes, ordinarias o comunes es lo mismo, ¿verdad? Y entonces tenemos acá el esquema. El capital pagado, pues va a ser exactamente el mismo capital suscrito, ¿verdad? 165,000 quetzales. Al final, en el balance, pues vamos a tener esta cantidad de los 800,000 quetzales. Para eso es que nos sirve este esquema. Si nosotros nos vamos al enunciado, podemos observar que hay 3 socios en la sociedad de responsabilidad limitada y cada uno tiene un aporte de 60,000 quetzales, ¿verdad? Entonces ahí sí que a simple vista podemos decir, bueno, tienen 180,000, pero si de esos 180,000 definitivamente vamos a tener que restarles 15,000, menos los 15,000, 165,000. Entonces, al momento que tenemos nuestro esquema, prácticamente ahí ya podemos identificar que no va a haber ninguna partida de ajuste, ninguno va a tener que entregar más capital, porque se les está reconociendo justamente lo que refleja el balance general, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer ya de forma contable. Entonces, una vez realizado este esquema, nos vamos a realizar la partida de cierre de las cuentas de pasivo y de activo.
¿Cómo empezamos esta partida? Sí. ¿De dónde sacó los 565,000? Es que no me perdí en esa parte. Perfecto. En esta parte, acá tenemos antes de la fusión el esquema, ¿verdad? Entonces, la empresa que va a absorber o que va a mantener su identidad, pues está trabajando en este momento de esta manera. Tiene capital autorizado de 800,000 quetzales, capital suscrito y pagado de 400,000, ¿sí? Al momento de que está absorbiendo a la sociedad de responsabilidad limitada, a estos socios que vienen de esta sociedad, por decirlo de alguna manera, les vamos a reconocer 165,000 quetzales, ¿verdad? Distribuido en 150 acciones ordinarias, es decir, que a cada uno le va a tocar 50 acciones y 5 acciones preferentes a cada uno, 165,000. Al finalizar todo este procedimiento, significa que los 400,000 que ya tenían, que con los que ya estaba operando la empresa, más los 165,000 quetzales con motivo de la fusión, vamos a tener 565,000 en el balance general. Al final, aquí vamos a verificar que nuestro capital pagado va a ser 565,000, ¿verdad? ¿Estamos ahí de dónde obtuve esa información? Sí, ahora sí, gracias, licenciada. Vaya. Cualquier duda, por favor, por mínima que ustedes consideren, me interrumpen para que yo les pueda, pues, responder, ¿sí? Entonces, luego ya nos vamos a realizar, de acuerdo al procedimiento, bueno, ya realizamos el esquema y ahora vamos a, bueno, ya comparamos también el capital, ¿verdad? Aquí está. Y entonces ahora ya tenemos que realizar el cierre de las cuentas de pasivo y de activo de la sociedad que va a desaparecer. Entonces, ¿qué recuerdan ustedes que tenemos que hacer? ¿Cómo hacemos esta partida? Primero ponemos las acciones, Lick. Excelente. Ajá. Las acciones que le van a reconocer a los socios de la sociedad que va a desaparecer, ¿verdad? Entonces acá, Acciones Distribuidora La Fragancia S.A. y son 165,000 quetzales, que es el capital que se les va a reconocer a los socios que están pues entregando o que se están integrando, mejor dicho, a la sociedad o a la Sociedad Anónima Distribuidora de Fragancias S.A. 165,000 quetzales, ¿verdad? Y luego pues ya colocamos las cuentas de pasivo empezando por lo que aparece en el balance general, que son las cuentas reguladoras del activo, todo lo que está restándole al activo. En este caso, ¿sí? Kaylee, si quieres anda, acóstate allá en la otra cama. Ay, perdón. Ok, yo pensé que tenía alguna duda acá, Joana. No, Lick, disculpe, es que... disculpe, Lick. No hay problema, no se preocupen. Bueno, entonces vamos a verificar y acá vamos a colocar las cuentas de pasivo, ¿verdad? Ya platicamos la semana anterior por qué las colocamos primero y es para poder cerrarlas, ¿verdad? Si nosotros las colocamos del lado del debe y con saldo deudor, entonces estaríamos cerrándolas, ¿verdad? Entonces acá empezamos para que no se nos vaya a quedar ninguna de las cuentas con las cuentas que aparecen restando a los activos. Es decir, que tomamos en cuenta primero las cuentas reguladoras del activo. En este caso tenemos estimación de cuentas incobrables, también tenemos depreciación del equipo de computación y tenemos también la depreciación del mobiliario de equipo. Esto es lo que nosotros vemos reflejado acá, ¿verdad? Luego nos vamos a analizar el área del pasivo y tenemos IVA por pagar, cuentas por pagar, proveedores e hipoteca. Esa es la información que tenemos por acá, IVA por pagar, cuentas por pagar, proveedores y acá vamos a ver, creo que me faltó algo.
Ah, no, no, no. Estamos bien. Perdón, en este caso, vean, tengo hipoteca, pero la hipoteca pertenece a la sociedad anónima. Entonces, únicamente lo que corresponde a la sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, tenemos IVA por pagar, tenemos cuentas por pagar, tenemos proveedores, no activo, perdón, pasivo no corriente no tenemos porque pertenece a la sociedad anónima. Y también tenemos en esta área, tenemos reserva legal. Entonces nosotros tenemos que ir verificando. Yo les recomiendo que con un resaltatextos, ¿verdad? O que ustedes vayan identificando para que no se les vaya a quedar ninguna de las cuentas. Porque acá esa es otra de los inconvenientes que hemos tenido cuando trabajamos el tema de fusión, que como aparecen nombres de cuentas, en algún momento en una sí aparece en el balance general, pertenece a una de las sociedades y en otra no, ¿verdad? Que es el caso acá, por ejemplo, de terrenos. Esta sociedad colectiva, esta sociedad de responsabilidad limitada no tiene, pero la sociedad anónima sí, ¿verdad? Entonces acá, esta información es la que yo tengo por acá. Luego ya colocamos las cuentas que pertenecen al activo. Tenemos caja y bancos, tenemos clientes, mercadería, papelería de útiles, equipo de computación y mobiliario de equipo. Si vemos en nuestro esquema, aquí está, ¿verdad? Caja y bancos, sí tenemos clientes, tenemos mercadería, tenemos papelería y útiles, tenemos equipo de computación, mobiliario de equipo, y únicamente, ¿verdad? Entonces lo que está en color celeste es lo que pertenece al activo y es lo que yo tengo en mi partida, ¿verdad? Y entonces acá únicamente hago la sumatoria. En este caso, pues nos cuadra con 248,400. La ventaja que tenemos es que nosotros podemos ir a nuestro balance general, por ejemplo, de no cuadrar aquí algún dato y verificar los saldos. En algunas ocasiones ese es el problema, ¿verdad? Si tenemos todo el esquema y por algún saldo o algún cero de más o de menos que trasladamos a la información que estamos trabajando, hay alguna variación, pero pues el esquema está bien, ¿verdad? Luego tenemos el paso número 5, que es realizar la distribución de la pérdida o ganancia si fuera necesario. En este caso, nosotros verificamos que en nuestro balance general se refleja que hay una pérdida del ejercicio de 15,000 quetzales. ¿Cómo distribuyo esos 15,000 quetzales? Gracias acá, Melissa, sí. Y Ana, ¿verdad? Que empecemos con las cuentas de pasivo, así lo realizamos muy bien. ¿Cómo distribuyo esos 15,000 quetzales de pérdida? Según su aportación, excelente, Ana. Exacto, Keren, muy amables. Ahí vemos en nuestro balance que de acuerdo a la aportación, pues cada uno tiene 60,000 quetzales, ¿verdad? Y entonces acá automáticamente nosotros pues ya podemos estar en la capacidad de decir, bueno, si es todos aportaron partes iguales, pues de igual forma esta pérdida le toca a cada uno partes iguales, ¿verdad? Entonces a cada uno le va a tocar asumir, a eso es a lo que se refiere la responsabilidad que no cesa, ¿verdad? O la responsabilidad del inconforme, como decía en el artículo, ¿verdad? Que, por ejemplo, en este caso, el socio rubio podría decir, miren, yo no estoy de acuerdo con esta fusión, entonces me voy a retirar. Antes de que él se retire, pues se hace todo este procedimiento y entonces, bueno, sí se puede retirar, no hay ningún problema, pero primero no le vamos a reintegrar esos 60,000 quetzales, sino que le vamos a dar únicamente 55,000, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es su responsabilidad en cuanto al asumir esta pérdida. Entonces, ¿cómo hago yo esta partida? Vamos a ver. Si está por aquí, vamos a ver. Alguien que me diga cómo hago yo esto para poder distribuir la pérdida. ¿De qué lado coloco las cuentas de capital y de qué lado coloco la cuenta de pérdida?
Eddie Rosales. Gustavo Ramírez. Licenciada, yo creo que si no estoy mal, la cuenta de los socios se pone del lado del debe, porque Ujú. está como, o sea, de su cuenta de capital le está retirando lo que tienen que dar de pérdida, y en el lado del haber se pone la cuenta pérdida. Ok, excelente. Gracias, Gustavo. Exactamente como nos acaba de mencionar Gustavo, las cuentas de capital de cada uno de los socios las vamos a colocar del lado del debe con saldo deudor y la cuenta pérdida, ¿verdad? Con saldo acreedor para poder distribuir esa pérdida y que el efecto sea restarle a cada uno de los socios los 5,000 quetzales, ¿verdad? Entonces acá pues ya distribuimos y el último paso es realizar el reintegro del capital. Para poder realizar el reintegro de capital, pues yo ya no les voy a devolver, ya no les voy a reintegrar esos 60,000 quetzales que aparecen o que figuran en el balance general, sino que ahora pues los 55,000, ¿verdad? Entonces tenemos acá también las cuentas de capital, las vamos a colocar del lado del debe con saldo deudor porque se les está devolviendo y lo vamos a cuadrar con las acciones distribuidora La Fragancia, que es la cuenta que nos aparece en la partida número 1, ¿verdad? Para dejar todo completamente pues cerrado. Entonces así estaríamos nosotros en los libros de la empresa, la perfumería sociedad de responsabilidad limitada. Nosotros estaríamos con este procedimiento dejando todas las cuentas cerradas, ¿verdad? Si nosotros pues hacemos nuestro libro mayor, prácticamente de esta forma estaríamos cerrando las cuentas de activo, de pasivo, estaríamos distribuyendo la pérdida y también estaríamos pues entregando el capital, ¿verdad? Y luego pues en el balance, en la empresa que pues es la que va a continuar, lo que tengo que hacer es darle ingreso a toda la información que aparece en el enunciado. Entonces aquí tenemos registrar el capital suscrito por efectos de la fusión. Vamos a ver, de la fusión. Absorbida, ahí estamos. Realizar el registro de la absorción de bienes, derechos y obligaciones de la empresa que es absorbida, realizar el libro mayor y realizar el nuevo balance general, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que realizar en la nueva sociedad. Y aquí está registros de la fusión por absorción en los libros de la distribuidora de fragancias Sociedad Anónima, ¿verdad? Para esto, como es una sociedad anónima, también me ayuda tener el esquema de capital. Aquí dice con la fusión, ¿verdad? Con la fusión significa que yo voy a tener que realizar una partida por el capital suscrito y una partida por el capital pagado. Entonces, ¿por qué no hago una partida del capital autorizado? ¿Quién me puede decir? Vamos a ver, algunos de los compañeros. Allá afuera me están haciendo, ¿qué? También es para hoy, dicen. Vamos a ver, Fernando Castillo. ¿No están algunos de los compañeros que se recuerde por qué no realizamos una partida de capital autorizado y partimos del capital suscrito? Porque ya fue hecha al principio. Ok, excelente, Keren, gracias. Porque ahorita nosotros no estamos creando una sociedad anónima como tal, sino que ella pues ya existe y está absorbiendo. Entonces lo único que estamos haciendo es suscribir más capital y pagarlo,
¿verdad? Entonces, cuando esta empresa inició, ellos sí realizaron ese esquema que es el capital autorizado, que eran los 800,000 quetzales, tal como aparece por acá. Ellos sí tienen en su registro de libros una partida con el capital autorizado, con el capital suscrito y con su capital pagado. En este momento, por efectos de la fusión, solo tengo que registrar lo que me aparece por acá, más capital suscrito y capital pagado, ¿verdad? Entonces acá, pues solo empezamos con la información que tenemos del capital suscrito. Y entonces tenemos acciones ordinarias suscritas. En este caso sí tenemos los dos tipos de acciones. 150,000 que corresponde a 150 acciones a 1,000 quetzales cada una. Tenemos acciones preferentes suscritas que tenemos 15 a 1,000 quetzales cada una, son 15,000. Y a suscripción de acciones ordinarias, suscripción de acciones preferentes, ¿verdad? Registro del capital suscrito. El capital pagado yo lo voy a integrar con la información de la partida número 1 o la partida X que tiene la empresa que cerró. Esa va a ser mi base, o bien el balance general. Pero entonces de esta forma, para poder ya integrar a la sociedad que está asumiendo la responsabilidad del negocio, nosotros sí ya tenemos que colocar de acuerdo a la naturaleza de cada una de las cuentas. Es decir, que las cuentas de activo las voy a colocar del lado del debe y las cuentas de pasivo del lado del haber, ¿verdad? Entonces acá pues ya tenemos nosotros caja y banco 70,000 quetzales, que es el dato que tenemos en el balance, ¿verdad? Acá está caja y bancos con 70,000, clientes con 27,000, mercadería 80,000, papelería y útiles 1,400, que es toda esta información que aparece por acá, ¿verdad? Equipo de computación 10,000, mobiliario de equipo 60,000. Luego tenemos la estimación de cuentas incobrables, 900, depreciación acumulada de equipo de computación, 3,500 y así sucesivamente. Acá lo que va a variar es que ya voy a especificar qué tipo de acciones. Es decir, que en la partida de cierre las integramos y solo colocamos acciones distribuidora de fragancias S.A., ¿verdad? Y en este caso, pues yo ya voy a integrar cuántas acciones comunes y cuántas acciones preferentes, y aquí ya está desglosado, 248,000 quetzales, ¿verdad? Y el último paso dice realizar el libro mayor. En este caso yo no lo voy a realizar por efectos de tiempo, pero ustedes pueden ir realizando el libro mayor. Acá, ¿qué tendríamos que realizar? Bueno, el balance general de la sociedad anónima, yo tendría que tener una T gráfica con 135,000 quetzales. Vamos a hacer la primera para ver cómo es que nosotros lo tendríamos que realizar. Primero deberíamos de realizar el libro mayor, ¿verdad? Entonces acá vamos a ver el esquema. Y entonces, por ejemplo, acá yo debería de tener, vamos a ver aquí qué pasó. Sin borde, ahí estamos. Caja y bancos. ¿Verdad? Caja y bancos con 135,000 quetzales. Este sería el libro mayor de distribuidora de fragancias S.A., ¿verdad? Así opera esta empresa. Entonces, ellos en su balance general tienen 135,000. Con efecto de la fusión, lo que nosotros estaríamos haciendo es que en este momento, bueno, caja y bancos con 70,000 quetzales, ¿verdad? Este saldo es el que yo estaría trasladando al balance general. Y acá está 205,000 quetzales. Y eso sería lo que yo debería de hacer para poder desarrollar el libro mayor con cada una de las cuentas. Tomo la información del balance general de la empresa que continúa, ¿verdad? Y entonces tengo clientes con 45,000, tengo la estimación de cuentas incobrables con 1,350 y así sucesivamente. Esos saldos que yo voy a ir incrementando, lo que me va a permitir es crear mi nuevo balance general. De ahí es de donde yo voy a tomar de referencia. Por cuestiones de tiempo, lo que podemos hacer también es que de esta información que tengo, únicamente tengo acá una tercera columna e ir sumando los saldos de esta forma. Y eso
me permite pues ya desarrollar el nuevo balance general. Acá yo ya tengo los saldos, ¿verdad? Toda esta información está integrada, es decir, que ya en este caso dice el 1 de julio, si no estoy mal, del año, no le vamos a poner fecha, ¿verdad? Entonces acá tenemos ya la integración. Clientes es otra de las cuentas. ¿De dónde salieron estos 72,000 quetzales? No es más que la suma de los 27,000 quetzales que están ingresando más los, vamos a ver cuál es el 45,000 quetzales que ya tenía la empresa que está asumiendo la dirección del negocio. Distribuidora de fragancias S.A. ya tenía 45,000 quetzales por concepto de clientes. Pero con la integración, pues le vamos a sumar la cartera de clientes de la empresa de responsabilidad limitada, que son 27,000 quetzales, y entonces ahora tenemos un saldo en el balance general de 72,000 quetzales. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta llegar a realizar todo el esquema del balance general. Como les comentaba, en algunos casos, por ejemplo, en este caso, terrenos, si nosotros podemos observar, según el balance general, la empresa que estamos absorbiendo no tiene un saldo de terrenos, es decir, que ellos no tenían un terreno, pero la distribuidora de fragancias sí, ¿verdad? Ese saldo se queda exactamente tal como aparece, porque no sufrió ningún movimiento. ¿Y qué otro dato es el que va a variar? El dato del capital, ¿verdad? El capital social. La empresa sigue teniendo el capital de 800,000 quetzales, que es su capital autorizado, menos 150 acciones ordinarias no emitidas y 85 acciones preferentes no emitidas. Eso es todavía lo que está disponible de poder realizar o de que algún otro socio se pueda integrar o que los mismos socios puedan adquirir, en este caso, las acciones ordinarias, ¿verdad? Entonces, acá lo no emitido es lo que todavía hace la diferencia de estos 800,000 quetzales, ¿verdad? Capital pagado debe coincidir con 565,000 quetzales, que es lo que tenemos acá en el esquema, ¿verdad? Y la ganancia líquida, esta es información, también aparece en el balance de la empresa que está. Si se dan cuenta, aquí dice ganancia líquida, eso pertenece ya a la sociedad anónima, solo lo dejamos tal cual está. Reserva legal también se va a incrementar, porque aquí sí tenemos 3,000 quetzales que estamos absorbiendo, más los 10,000 que ya tenemos, ¿verdad? Reserva legal, aquí aparecen los 13,000 quetzales. Y entonces, pues ya hacemos la sumatoria del pasivo más el capital, ¿verdad? 1,170,000. Y tenemos 1,170,000, ¿verdad? ¿Alguna duda acá con la estructura de dónde fue que salió el balance general o los datos que estamos manejando? Ok, perfecto. Todo claro, me comenta por acá. Ok, gracias José, Melissa. Ok, bien. Entonces vamos a dejar de presentar y voy a detener la grabación.